gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Estaremos platicando con Júpiter Quiñones, quien es el presidente del capítulo Chihuahua, además de ser un gran amigo personal. Y vamos a platicar de un tema de mucha relevancia que ha estado en los medios desde hace mucho tiempo y que puede ser muy relevante para nuestro país, que son los organismos constitucionales autónomos. Antes de entrar en la materia, voy a presentar un poco al licenciado Quiñones. Él es abogado por la Universidad Autónoma de Chihuahua, especialista en Derecho Constitucional y Amparo por la Autónoma de Querétaro, es maestro en Derecho por la misma Universidad Autónoma de Querétaro, es doctor en Derecho también por la Universidad Autónoma de Chihuahua, fue secretario de Planeación y secretario académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua del 2010 al 16, abogado postulante en el despacho Saga Consultores en Chihuahua desde 2016 a la fecha, profesor de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Procesal Constitucional en la Autónoma de Chihuahua y miembro fundador del capítulo Chihuahua de la Barra Mexicana, entre muchísimas otras cosas más. Muchísimas gracias, Júpiter, por estar con nosotros el día de hoy. No, al contrario, María Nieves, muchas gracias por tu invitación. Para mí es un gustazo estar aquí charlando contigo, aunque sea en la modalidad Zoom. Ya ves que ahora las nuevas condiciones nos exigen esta socialización virtual, pero bueno, estamos aquí a la orden. Gracias, Júpiter. Y bueno, me gustaría que nos platicaras para poder empezar un poquito del capítulo, cómo está funcionando, cuáles son los planes que tienes. Cuéntanos. Bueno, mira, el capítulo Chihuahua es de los capítulos, vamos a decir, con más tiempo de creación. Fuimos el tercer capítulo que se fundó en el año 2012. Actualmente ya somos más de 20 capítulos a lo largo de la República. Y bueno, nosotros estamos trabajando por ya lo que viene siendo la consolidación del capítulo aquí en Chihuahua. La verdad de las cosas es que ha sido un trabajo arduo, pero bueno, ahí vamos adelante. Esta circunstancia de la pandemia tuvo un impacto, desde luego, negativo y otro que yo considero bastante positivo. ¿Cuál fue el negativo? Pues definitivamente no pudimos realizar todas las actividades que teníamos ya programadas desde el año pasado. Claro. Incluso, si recuerdas, teníamos pendiente una cata de Sotol aquí. Claro que lo recuerdo, que iba yo a ir, de hecho. Así es, nos ibas a acompañar con una plática y bueno, esperemos que este año se den las circunstancias para poder llevarla a cabo. Pero al margen del impacto negativo, que se tuvieron que suspender varios eventos, lo cierto es que algo que nosotros, y lo he platicado con miembros del capítulo, hemos recibido muy bien, es la posibilidad de interactuar de manera más sencilla con otros capítulos y con Ciudad de México. Porque era una solicitud que varios capítulos le veníamos haciendo al presidente desde hacía ya buen tiempo, decir, oye, hay que buscar la manera de que podamos participar en las reuniones de comisión que se dan, por ejemplo, en Ciudad de México. En ocasiones sabemos que nuestro colegio pues agrupa desde luego a los abogados más importantes del país. En ocasiones los invitados son, por ejemplo, ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, a veces es complicado para uno hacer un viaje hasta Ciudad de México, claro, para estar en una comisión. Cuando tenemos suerte que andamos trabajando por allá y coincide, pues aprovechamos, ¿no? Pero eso lo hace complicado. No hallábamos la manera, decía el presidente, vamos a ver cómo, y mira, vino la pandemia y el cómo tuvo que salir porque así claro fue, ¿no? Y ya podemos participar en todas las comisiones y los miembros del capítulo están muy contentos por esa situación. Esperamos que al margen de que recuperemos una normalidad, podamos continuar ingresando a reuniones Zoom claro, con todos los demás capítulos. Claro, sí, habrá que encontrar alguna manera, ¿no?, en la cual se pueda pues, integrar estas cosas positivas, ¿no?, que han surgido de la pandemia, ¿no?, y poderlas integrar. A lo mejor podremos encontrar mecanismos, ¿no?, dentro de la operación de la barra que sean híbridos, ¿no? A lo mejor una parte presencial con quienes puedan estar y una parte virtual con la gente que nos pueda acompañar. Yo creo que, como bien dices,
pues para ciertas cosas nos ha caído muy bien. Mira, aquí estamos, ¿no? Platicando que a lo mejor de otra manera se nos hubiera cerrado el mundo, ¿no? De, bueno, si no puede venir Júpiter no lo podemos hacer, ¿no? Y mira, estamos aquí. Entonces, creo que eso va a ser muy bueno y pues son de los aprendizajes que nos han tocado vivir. Y bueno, hay aprendizajes jurídicos que vamos a tener que aprender también, como el tema que nos ocupa. Este tema de los organismos constitucionales autónomos y bueno, estas propuestas que hay, estas ideas, ¿no? De quitarles algún poco de la autonomía. Si te parece bien, podemos regresar con el tema ya de lleno en el siguiente bloque. Desde luego, con gusto. Gracias, gracias. Barra Mexicana, Colegio de Abogados, se suma al movimiento Un Día Sin Nosotras, convocado para este 9 de marzo de 2020 de la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país. Enfrentar los retos del deterioro del Estado de Derecho en estos tiempos no es tarea sencilla. Estamos trabajando intensamente en las diversas actividades que nos corresponden. Afortunadamente contamos con una membresía cada vez más unida y participativa. Esperamos que esta acción contribuya a la reflexión para provocar un cambio que erradique la violencia hacia las mujeres. Cierro la cita. Gracias por continuar con nosotros, platicando con el licenciado Júpiter Quiñones, presidente del capítulo Chihuahua. Y para entrar en la materia que nos ocupa el día de hoy, los organismos constitucionales autónomos. Platícanos, Júpiter, ¿cómo ves tú estas iniciativas y todo esto que está sucediendo, estas propuestas que hay? Bueno, mira, María Nieves, como lo he comentado en algunos otros foros a los que he tenido el gusto de ser invitado, de los organismos constitucionales autónomos, aparentemente no hay mucho que decir novedoso, salvo que hoy en día parece ser que están en riesgo. Y eso es lo normal, esa es la novedad, y eso es lo que nos trae a colación el poder platicar un poquito de la importancia de estos organismos en un Estado constitucional y democrático de derecho. Y digo, no es tan novedoso porque nosotros en México desde 1992 la Constitución comenzó a establecer organismos constitucionales autónomos y a la fecha lo ha seguido haciendo, ya son muchísimos, forman parte del diseño constitucional del país. Y bueno, de repente nos encontramos ahí con que se escuchan iniciativas, que se van a presentar iniciativas para ya sea desaparecer algunos o restarles autonomía o incluirlos ya, restarles autonomía al incluirlos dentro de la organización centralizada del gobierno, lo cual pues en principio es totalmente un contrasentido, es todo lo contrario a lo que se busca con la creación de estos organismos. Sí, creo que ese es un gran tema. Cuando yo trabajé algún tiempo, bueno, muchos años en el gobierno federal, en la Secretaría de Turismo, y tuve que pasar por procesos de Contraloría y todo lo demás, y me pareció un gran retroceso el tema de regresar esta parte de la Contraloría y la función pública y todo dentro de las propias secretarías, y un tema también que es todavía más importante, que es el tema del INAI, ¿no? El tema de transparencia. Yo recuerdo hace muchísimos años que las unidades de transparencia estaban únicamente dentro de los propios organismos y pues la verdad es que la opacidad de la información era muy grande. Ahora por lo menos a través del INAI pues tienes una manera de ejercer un recurso cuando tu solicitud de información no es satisfactoria. Entonces, ¿cómo ves tú? ¿Qué es lo que consideras que es más preocupante? Bueno, definitivamente el tema de la transparencia es sumamente preocupante. Existen por ahí también algunos otros temas como el de la Comisión de Competitividad Económica, la COMESE, y
IFETEL, ahora con toda la importancia de las telecomunicaciones, también es muy importante. Y bueno, precisamente eso nos lleva a la reflexión del porqué de estos organismos. Primero, hay que comprender que la necesidad en su momento de crear estos organismos pues fue la especialización del derecho o de un área jurídica, de un área técnica que requería una mayor precisión en el manejo, que muchas veces la administración centralizada pues no la tenía. Entonces, claro, a partir de la especialización es como se comienzan a crear ciertos organismos constitucionales autónomos. Sin embargo, pudiera uno decir, de acuerdo a vamos a decir, a la corriente administrativista que venía formándose desde mediados del siglo pasado, podríamos haber dicho, bueno, es que también los organismos descentralizados cumplen con cierta especialización. Pues tú sabes que son organismos que se separan de la administración pública centralizada, tienen personalidad jurídica, patrimonio propios, etcétera, y cierta autonomía técnica. El punto aquí es que por ser materias tan sensibles como puede ser los derechos humanos en caso de la Comisión Nacional, el derecho electoral en el caso del INE, como tú comentabas, la transparencia en el caso del INAI, pues no nada más se buscó la especialización, sino también la autonomía. Claro. Y precisamente esta autonomía se da desde el punto en que la Constitución misma es la que crea y dota de atribuciones a estos organismos. En consecuencia, los mismos comienzan a jugar un papel preponderante en, ahora sí que la distribución de pesos y contrapesos y en el juego jurídico-político del país, ¿no? De un país sobre todo democrático. Claro, el problema fundamental es ese, ¿no? Es que se eliminan contrapesos que en cierta manera, de hecho, quitándole lo de en cierta manera, esta autonomía presupuestaria y de gestión, ¿no? Es la que les permitía ser un peso y un contrapeso, ¿no? A ciertas decisiones y sobre todo muchos enfocados estos organismos en la defensa de los ciudadanos, ¿no? En la defensa de los derechos de los ciudadanos frente al poder del Estado. Sí, definitivamente se considera que es un contrapeso por nuestra parte, pero ¿podrías platicarnos cuáles son algunos de los argumentos que se esgrimen por parte de quienes defienden esto para poder entender bien de dónde viene esta idea? Ok, bueno, de los argumentos que se han manejado, uno de ellos es que realmente no cumplen con su función. Es decir, que los organismos constitucionales autónomos, pues de alguna manera han sido cómplices de algunas malas prácticas en el pasado, en lugar de ser efectivos guardianes pues, de las áreas que les corresponde fortalecer, ¿no? Y otros argumentos son el de la cuestión económica, ¿no? El que es mucha burocracia y presupuestalmente son un peso para el Estado. Y bueno, me parece que estos dos argumentos se quedan sin un fondo si lo analizamos desde varias perspectivas. Primera, si como pudiera ser, algunos organismos no han cumplido su función, bueno, pues tú como gobierno tienes la facultad de hacer las modificaciones necesarias para que los vicios que puedan acarrear se acaben, ¿sí? Es parte también de esos pesos y contrapesos, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de la manera en que se nombran las personas que presiden, las juntas que presiden estos organismos, pues generalmente llevan participación tanto del Congreso de la Unión como de la Presidencia de la República. Entonces, desde esa perspectiva se puede trabajar en perfiles que lleguen y hagan los cambios que se considere que son necesarios, independientemente de las reformas constitucionales o legales que también se pudieran promover, pero sin la necesidad de desaparecerlos. Claro, creo que lo que dices es fundamental y me gustaría regresar sobre ese tema en el siguiente bloque. El no aplicar, ¿no?, esta tabula rasa contra todos, sino efectivamente seguramente habrá algunos de los que se proponen que no hayan hecho su función o que no estén funcionando adecuadamente y que no sean indispensables, pero habrá otros que sean indispensables para continuar la vida democrática. ¿Te parece bien si volvemos con eso? Desde luego. Gracias.
Este es un mensaje de la Barra Mexicana Colegio de Abogados para todas las personas de nuestro querido México, esperando compartir un sentimiento de aliento y esperanza ante los embates del coronavirus. Este mensaje se presenta por conducto de 5 miembros del Consejo Directivo, 5 coordinadores de comisiones y 5 presidentes de capítulos con paridad de género. La emergencia sanitaria nos afecta ahora más que nunca y es por ello que te invitamos a fortalecer la unión, la tolerancia con tus seres queridos y con la sociedad en general. Erradiquemos la violencia en el hogar y procuremos una sana convivencia en casa, así como en las relaciones de trabajo. Hacemos votos para que la solidaridad y el altruismo surjan en los corazones de todos aquellos que tienen el privilegio de poder ayudar. Médicos, enfermeras y demás personal de salud cumplen con su deber de cuidarnos a pesar de los riesgos que ello implica. Correspondamos, por favor, a ese cuidado con respeto y agradecimiento que se merecen. Si bien la pandemia está agravando la situación económica del país, te invitamos a hacer un esfuerzo de civilidad, honestidad y sobre todo de buena fe para que podamos llevar a buen puerto los acuerdos que afectan nuestra capacidad de cumplimiento y que impactan la economía familiar. En la medida de lo posible, mantengamos las fuentes de trabajo y la mayor cantidad de trabajadores que requieren las familias. Como dice Jalil Gibran, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Mantengamos viva la esperanza y cumplamos con las medidas sanitarias para evitar contagios. Debemos dejar de lado nuestras diferencias y unirnos en torno a un mismo objetivo común: superar esta emergencia sanitaria. No permitamos que los discursos y las expresiones de odio o discriminación nos dividan. Ahora más que nunca, la solidaridad, la empatía y la honestidad nos deben fortalecer. México es un gran país, con un pueblo extraordinario que no se vence con las adversidades. El COVID-19 no nos vencerá, al contrario, nos fortalecerá si lo enfrentamos con humanismo. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie, pero el realista acomoda las velas. Adaptémonos a la nueva realidad. Ahora que debemos estar más tiempo en casa para no incrementar los riesgos de contagio, aprovechemos la oportunidad, nosotros los mayores, para ser los ejemplos a seguir por parte de los menores. No nos olvidemos de ser felices con lo más valioso que tenemos, el amor de nuestra familia y nuestros verdaderos amigos. Estamos seguros que saldremos adelante y deseamos que todos podamos sacar lo mejor de nuestra humanidad para el bien de nuestros seres queridos y la sociedad en general. ¡Ánimo! Gracias por continuar con nosotros platicando con Júpiter Quiñones sobre un tema súper interesante de gran importancia para nuestra democracia, para nuestra vida normativa, política, la defensa de nuestros derechos, que es los organismos constitucionales autónomos. Nos quedábamos, Júpiter, en el segmento anterior sobre el tema de que habrá algunos que efectivamente no estén cumpliendo una labor o que a lo mejor no sean del todo necesarios, pero hay otros que son sumamente necesarios para la vida en nuestro país. Definitivamente, como tú lo comentabas también al final del bloque anterior, muchos de estos organismos constitucionales autónomos están directamente relacionados con la protección de derechos fundamentales. Lo comentábamos, Comisión Nacional de Derechos Humanos, INE en materia de derechos políticos, el INAI en materia de transparencia y otra cuestión que también muchas veces no la comentan, pero es la protección de datos personales, súper importante y que está a cargo del INAI, sobre todo en lo que respecta a los datos personales en posesión de particulares, que aquí en México, pues la verdad, perdóname la expresión, pero estamos en pañales en materia de esta protección. Entonces, es muy importante y me parece sumamente complicado que áreas de la administración centralizada puedan absorber y asumir de manera efectiva esas labores que realizan los organismos constitucionales autónomos. Además de que en relación al segundo argumento por el cual se pretende tal vez desaparecer algunos de estos, tampoco no queda muy claro porque, por ejemplo, en el caso del INAI,
desde luego sabemos que la transparencia está relacionada con el combate a la corrupción. Y sabemos que si bien el INAI tiene un costo presupuestal, pues la corrupción tiene un costo grandísimo también para efectos del presupuesto público, ¿no? Se habla, según índices y estudios, se habla de que tal vez la corrupción en países latinoamericanos anda entre el 5 y el 10% del Producto Interno Bruto. Entonces, imagínate, es muchísimo dinero. Sí. Creo yo que en ese sentido pudiéramos estar cambiando los pesos por los centavos y sería un contrasentido tratar de ahorrar dinero desapareciendo o modificando el INAI. Ahora, otra cuestión que también no se ve es la necesidad de una certeza jurídica en cuanto a los criterios de actuación que nos brindan los organismos constitucionales autónomos. ¿Por qué? Por dos razones. La especialización que ya comentábamos y segundo, el traspasar esa brecha sexenal que se da, obviamente, de manera periódica dentro de la administración pública. Precisamente la autonomía de estos organismos permiten un trabajo continuo, ¿sí?, especializado que va más allá de las políticas y programas seccionales. En el momento en que le restamos autonomía y lo absorbe un área de gobierno, la Secretaría N, en ese momento entra en el juego seccional y se resta la certeza jurídica que todo organismo, sobre todo relacionado con los derechos fundamentales, pues debe de brindar. Claro, porque se somete al vaivén político de la elección en cuestión. Y yo creo que esto es algo muy importante en el diseño de políticas públicas, que podemos ver que en muchos casos ha habido errores en ese sentido, que muchas veces se hacen modificaciones normativas, de hecho se hacen hasta reformas legales, constitucionales, pensando en un perfil del gobierno en turno. Pero no necesariamente esas ideas son buenas posteriormente. O sea, tú nunca sabes el que viene detrás de ti cómo lo va a operar. Entonces, aun cuando pudieras estar de acuerdo, ¿no?, en que el actual gobierno podría operarlo perfectamente bien y lo podría hacer de una manera muy eficiente y muy eficaz, partiendo de que hubiera esa premisa, ¿no?, y de que la gente estuviera de acuerdo con ello. Bueno, ¿qué pasaría con los demás gobiernos cuando tú estás eliminando ese contrapeso? Porque pues tú no sabes el siguiente gobierno o dentro de 12 años o de 18 cómo va a ser, y sin embargo tú ya le quitaste y le restaste la autonomía a los organismos que hoy son pues para defensa de los ciudadanos y para contrapesos del poder. Entonces, creo que esa es una cuestión también que es muy importante tomar en cuenta, también para los que están a favor de que se hagan estas reformas. Totalmente, totalmente. Hay que comprender que precisamente el organismo constitucional autónomo entra en el diseño constitucional como parte de la división de poderes. A fin de cuentas, la división de poderes clásica, horizontal, pues ya de alguna manera ha sido superada en la modernidad, ¿sí? La división de poderes clásica es el mínimo, pero ya actualmente existe el diseño de organismos constitucionales autónomos. Claro. Montesquieu ya quedó, pues creo que en la Revolución Francesa, ¿no? O sea, ya estamos hablando de muchos cientos de años. Todo esto evoluciona. Claro, y los organismos independientes se ayudan y apoyan a los contrapesos que tienen que existir de los tradicionalmente establecidos, ¿no? Fíjate que en este sentido, a mí me gustaría hacer la reflexión de que en materia constitucional y sobre todo política, es común que siempre exista un forcejeo en los gobernantes entre lo que viene siendo el principio democrático y el principio autocrático. Y la verdad de las cosas es que el principio democrático siempre va a tender a varias cuestiones. Desde luego que la participación ciudadana en los diseños y en la toma de decisiones políticas, pero también a la descentralización del poder. Mientras que el principio autocrático, una de sus características, así pero esenciales, es la centralización del poder. Entonces, precisamente, los organismos constitucionales autónomos obedecen a un principio de descentralización que es acorde al principio democrático. Y todo lo contrario, pues va a obedecer a un principio de centralización que será acorde al principio de autocracia. Y eso nos dice mucho, pues, de las políticas que se pretenden establecer. Y cuidado, ¿no?
Claro, hay que tener mucho cuidado en el tema, creo que es un tema sumamente relevante que a lo mejor, como te digo, ni siquiera aquellos que están a favor de hacer estas reformas toman en cuenta esto que estamos platicando, ¿no? Que las cosas cambian y que el que venga después en el futuro, pues pudiera ser alguien que pudiera ejercer esto, ¿no? De una manera totalmente contraria a los ciudadanos. Y creo que eso es parte de un argumento muy importante para poder debatir con aquellos que están a favor de desintegrar o de eliminar o de subsumir estos organismos autónomos. Si te parece bien, Júpiter, podemos regresar en el siguiente corte para seguir platicando de esto y pues para poder llegar a algunas conclusiones, ¿no? De lo que se vendría. Sobre todo me gustaría que pudiéramos platicar de lo que se vendría. ¿Qué pasaría en caso de que esto se hiciera realidad? ¿Te parece bien? Claro. Gracias. Compañeras y compañeros, como ustedes saben, la Fundación Barra Mexicana ha cumplido ya 20 años de existencia. 20 años de éxito, 20 años de historias, de bonitas historias, de haber transformado vidas, de haber tocado lo más íntimo de los seres humanos, un problema grave de derecho. Hemos estado ahí, ustedes y nosotros, para salir adelante. Hace 2 años que la Fundación se independizó financieramente, es decir, ya no está a cargo de la barra. Decidimos que esta orgullosa fundación estuviera a cargo de los barristas. Acudo a ti, porque es tu fundación, para que nos apoyes con un donativo mensual. Es muy sencillo, los formatos están en nuestra página de internet. Hago el llamado a todos mis compañeros hoy para que juntos podamos seguir caminando muchos años más. Muchas gracias. Gracias por continuar con nosotros platicando sobre los organismos constitucionales autónomos, estas propuestas que hay de disminuirles el valor, la autonomía y la importancia, con Júpiter Quiñones, nuestro querido presidente del capítulo. Muchísimas gracias, Júpiter. Oye, nos quedamos en el bloque anterior sobre hacia dónde va. O sea, vamos a suponer, porque yo creo que generalmente cuando vemos las cosas ya en operación nos queda muy claro. O sea, ¿cómo sería el mundo sin estos? O sea, ¿cómo sería nuestra vida y nuestra participación política como ciudadanos sin estos organismos autónomos? Bueno, mira, híjole, esa pregunta es complicada porque es difícil prever, claro. pero yo creo que lo más lógico sería voltear la vista al pasado, ¿no? Es decir, tendríamos que irnos 30 años hacia atrás y recordar cómo era la vida política del México antes, por ejemplo, de la creación del IFE, ¿sí? Cuando existía todavía el sistema de autocalificación de las elecciones por parte de la Cámara de Diputados, cuando existía también el procedimiento organizado por la Secretaría de Gobernación, no sé, acuérdense aquel famoso fraude del 88, pues lo hizo la Secretaría de Gobernación porque era la encargada de la jornada electoral, de los comicios. Habría que preguntarnos cómo era el México antes de la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1992, o antes de la creación de lo que era el IFAI, que ahora es el INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, en donde precisamente se vivía en una situación de mucha opacidad por parte de las actuaciones del gobierno. Los ciudadanos pues estábamos indefensos jurídicamente, no podíamos tener acceso ni a la defensa y protección de los derechos humanos, salvo desde luego a través del juicio de amparo, pero bueno, esas son dinámicas distintas. Las elecciones pues no brindaban certeza, no brindaban transparencia, legalidad, etcétera, todos los principios que debe de cumplir el INE actualmente, que así lo establece la Constitución y la ley. Entonces, pues no es un escenario muy atractivo.
La verdad de las cosas es que yo sí soy optimista. Yo creo que nuestros representantes van a tomar muy en serio estas iniciativas y le deben de dar su justo valor, ¿no? Y deben de trabajar. A mí me parece que la salida idónea sería lo que comentábamos al principio, ¿no? Hacer un análisis serio, concienzudo, de cuáles de estos organismos traen deficiencias y tal vez hacer las modificaciones pertinentes para que funcionen mejor, que pues, a final de cuentas es lo que todo mundo quiere. Entonces, sí me parece que las consecuencias serían muy, muy lamentables desde esta perspectiva, viendo ahora sí a un escenario real del cual sí conocemos, el futuro no lo conocemos, pero el pasado sí. Claro. Entonces, en atención a eso, me parece que sería de efectos muy negativos. Ahora, no hay que olvidar también que muchos de estos organismos constitucionales autónomos, como se ha dicho, tienen relación directa con la protección de derechos fundamentales. Y muchos derechos fundamentales están establecidos en compromisos internacionales. Luego, entonces, también habría que prever si estas iniciativas o la desaparición de algunos organismos constitucionales no serían violatorios de tratados internacionales y, desde luego, del principio de progresividad de los derechos humanos, el cual desde luego nos establece que los derechos humanos, el reconocimiento y garantía de los mismos debe ser en un orden expansivo y no puede haber retroceso en el mismo. Entonces, me parece también que existe la posibilidad de que el Estado mexicano pueda situarse en un escenario de incumplimiento de obligaciones de carácter internacional. Claro, yo creo que aquí el tema es precisamente, bueno, aceptar que seguramente dentro de todos los organismos autónomos que hay en el país, habrá algunos que no sean necesariamente indispensables, que no sean los óptimos, que pudieran llegar a, digamos, a desaparecer, pero hacer el análisis caso por caso, y sobre todo estos tres tan importantes de los que estamos hablando fundamentalmente el día de hoy, que pues sí, sin ellos sería muy complicado y hay que revisarlo. Yo creo que el tema de la tabula rasa, que eso es algo que se ha tratado de aplicar en muchas iniciativas en la actual legislatura, en el actual gobierno, esta tabula rasa hace que se pierdan muchas cosas, ¿no? Hay que hacer, yo creo que los análisis tienen que ser muchísimo más puntuales y específicos sobre cada cosa en particular. Definitivamente. Creo que todos los ciudadanos estamos conscientes de que tal vez las instituciones no todas trabajan al 100%, tal vez no todas cumplen con su función. Qué bueno que exista interés del gobierno actual en hacer que funcionen, pero como tú comentas, o sea, tal vez la política de la tabula rasa no sea la más adecuada. Creo que en ese sentido los representantes que tenemos en el Congreso de la Unión, insisto, deben de ser muy prudentes en el análisis. Y bueno, si existe ya en un análisis serio, si existe algún organismo que no esté cumpliendo su función, que no sea elemental para la protección de un derecho fundamental, que verdaderamente sea una burocracia de alguna manera que constituya un peso muerto para el actual Estado mexicano, bueno, pues se tendría que trabajar tal vez ahí sí en su desaparición, pero todo esto bien fundamentado y analizando todas las consecuencias, tanto internas como internacionales, que esto pudiera llevar. Claro, sí, me parece fundamental. Yo creo que el debate va a continuar todavía un buen tiempo y bueno, pues esperemos que se tomen las mejores decisiones para poder continuar con una vida democrática en nuestro país, que finalmente yo creo que eso es lo que a todos más nos preocupa y más cuando a esto le sumas temas de censura que se están dando tan por los propios particulares, ¿no? En el tema de redes sociales, las iniciativas que hay actualmente, ¿no? De censurar a los censuradores de las redes, de censurar por parte del gobierno a los censuradores de las redes sociales. Entonces, creo que hay una serie de afrentas, ¿no? A la libertad y al ejercicio de los derechos de los ciudadanos, que creo que tenemos que estar muy conscientes y bueno, pues estar pendientes de lo que sucede, porque definitivamente sería en nuestro detrimento. Así es, totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Júpiter, te agradezco muchísimo la charla el día de hoy, les agradezco a todos los que nos acompañaron y bueno, pues muchísimo gusto en saludarte, Júpiter, como siempre te mando un abrazo muy fuerte hasta Chihuahua
y bueno, espero poder verte pronto y dártelo. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Va un abrazo de regreso y bueno, esperemos que este año existan condiciones idóneas para poder reunirnos y ahora sí que darnos ese abrazo. Claro, y que si haces la cata de sotol me invites. Desde luego que estás invitada. Ya está. Muchísimas gracias, Júpiter. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta luego. Bye bye. Bye.